¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a nuestro programa de Reflexiones para la Vida. Gracias por estar con nosotros. Su servidor y amigo Padre Chuy, un dicho y un versículo de la Biblia. Y así vamos paso a pasito llegando a conocer la verdad que Dios nos manifiesta de muchas maneras. Bienvenidos. Ya estamos aquí en nuestro programa de Reflexiones para la Vida y como ya sabes, aquí no queremos lastimarte. Lo único que queremos es que con la ayuda de Dios tú salgas adelante, con los dichos populares, con un versículo de la Biblia. Estamos viviendo tiempos de mucho cambio social con la era cibernética y más ahora con esto de la globalización. Se globalizó la información, se globalizó también la enfermedad. Y esto puede provocar en las personas mucha confusión, mucha tristeza, dolor, enojo, rabia y llegar al límite de la gota que derramó el vaso. Y el problema, creo yo, cuando decimos este dicho, que la gota que derramó el vaso, no tiene la culpa la gota. Porque hay otro dicho también que suena así: divide y vencerás. Satanás utiliza mucho esta estrategia y en las guerras los ejércitos también utilizan la división. Divide y vencerás con esa mala intención. Pero tenemos que revisar en nuestro corazón que lo que hay que buscar es la unidad, la paz. San Francisco de Asís decía: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, yo lleve tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Porque es amando como tú nos amas, perdonando como tú nos perdonas. Claro que hay gente que se dedica a dividir. La Madre Teresa de Calcuta decía que la delincuencia organizada tiene su estrategia de acción, pero ¿dónde están los buenos organizados? Divide y vencerás, y la gota que derramó el vaso, me decía una señora en una ocasión en un pueblito, esta es la gota que derramó el vaso, y yo le decía en tono más pacífico, pues yo creo que la culpa no la tiene el vaso, no sé, habrá que revisar el vaso de que estaba lleno. Ahorita estamos en una situación coyuntural donde la tensión social puede provocar conflictos sociales o violencia intrafamiliar. ¿De qué está lleno tu corazón? En el mes del Sagrado Corazón de Jesús, el Papa Francisco nos invita a que reflexionemos sobre si nuestro corazón es semejante al de Jesús o a quién. Jesucristo, vamos a meditar en el siguiente bloque, nos invita a que estemos con Él. Y el Papa Francisco nos recuerda que Jesús es manso y humilde de corazón, según las palabras que Él mismo nos dice. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados por la carga, yo les daré alivio y descanso, dice Jesús, pero aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Claro que quien decide hacer el mal, pues ya sabemos, ¿no? Y la gota que derramó el vaso es que ya uno estaba lleno, harto y empieza la violencia y entonces el vaso puede estar lleno de resentimiento, de frustración, de enojo. Porque al explotar, lo único que demostramos es lo que traemos adentro, porque si trajéramos paz, una gotita en una laguna así pacífica, pues no le hace mucho daño. Lo más que hace es algunas ondas bonitas que van y regresan dependiendo de la fuerza de esa gota que golpea la superficie. Pero es una gota en la laguna o en el mar, no le hace mucho daño, creo yo. Los psicólogos dicen que en las terapias que nos dan, que el problema no es lo que sucede, porque hasta el mismo Cristo estando en la cruz, Él desde la cruz dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. De su costado salió sangre y agua cuando el soldado le atravesó para allá de una vez eliminarlo, matarlo. Pero de ahí salió, de su sagrado corazón, salió un río de misericordia, un río de luz, de esperanza, de amor. Hasta el ladrón, uno de los ladrones que estaba a su lado, dijo: este tiene un reino diferente, una forma de reinar diferente, porque en la parte alta de la cruz había un letrero que decía, como burlándose: este es el rey de los judíos. Y muchos se burlaban, de hecho. Si eres el rey de los judíos, decía otro ladrón, bájate y creeremos en ti. En la última tentación Jesús
es tentado por Satanás. En boca de los fariseos y los que lo crucificaron y lo retaban, le decían, bájate y creeremos en ti. Pero Jesús, que nos había dicho, no hagan caso al necio. Ustedes a la violencia contesten con amor y bendición. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, y Él nos da el ejemplo. Y Él construye ese reino de Dios que requiere esfuerzo, lo dice el mismo Jesús. Y este ladrón que lo estaba observando dice, este hombre tiene algo diferente, y si es de veras el Hijo de Dios, como decía el otro ladrón blasfemando, él prefiere no blasfemar, él prefiere ponerse en esa línea de amor y de misericordia. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, ya estás entrando, por el simple hecho de pedir. De hecho, Jesús dice, pidan y conseguirán. Y ese es el poder de la fe. Claro que hay quien utiliza la fuerza que tiene para abrir puertas del mal. Divide y vencerás, y la gota que derramó el vaso, bueno, pues se puede convertir en una guerra, y Dios nos libre. Hazme un instrumento de tu paz, dice Francisco de Asís. Y él en su vida, en su época, en su tiempo de guerras entre naciones, él prefirió ir a llevar un mensaje de paz. Pues a nosotros nos toca también hacer esta parte, en casa empezando, porque la ONU dice que hay demasiada violencia intrafamiliar, y se entiende porque estamos confinados, nada más que ves, interpretamos mal las cosas. Que tu casa no se convierta en una cárcel. Cuando te dijeron quédate en casa en esta temporada de confinamiento, que tu casa no se convierta en una cárcel y tú en tu carcelero, y tú mismo tu verdugo o verdugo de los demás. Que la gota no derrame el vaso, más bien revisa qué traes, sana tu corazón, sana tus heridas, y entonces pues podemos continuar en paz, ¿no? Tienes derecho a equivocarte, pero tienes la obligación de corregir. Y en esa medida pues vamos a conseguir la unidad y la paz que requiere tu familia, tu barrio, tu pueblo, tu nación, el mundo. Vamos a una pausa y luego regresamos para continuar. Ya estamos aquí de regreso con el tema de busquen la unidad, dice Jesús en un texto cuando antes de subir al cielo invita a sus discípulos a que estén unidos, pero también nos pone como discípulos de Jesús esta advertencia. El que no está conmigo está contra mí, en Mateo 12:30. Y el que no junta desparrama. En una ocasión un discípulo le dice a Jesús, oye, hay unos que andan predicando en tu nombre y se los prohibimos. Y Jesús dice, no, no se lo prohíban, déjenlos, porque el que no está conmigo está contra mí, el que no junta desparrama. Obviamente que el Espíritu Santo que Jesús derramó sobre sus apóstoles y sobre su iglesia está destinado a que todos lo obtengan, ¿no? El Espíritu, como dice el Concilio Vaticano II, las semillas del Verbo actúan en todas las culturas, en todas las naciones, en todas las generaciones y en cada persona. El Espíritu Santo actúa en el corazón, si nos dejamos guiar, claro. Obviamente, como dice San Ignacio de Loyola, hay espíritus malos, espíritus oscuros, y a la hora de tomar decisiones tenemos que hacer un discernimiento y pedirle, como dice San Pablo, a Jesús, a Dios Padre, que nos dé el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos impulse a llamar a Dios Padre nuestro. Y si decimos Padre nuestro, pues somos hermanos. Entonces, calmar nuestra ansiedad, nuestra agresividad, la sangre de Caín que de repente está dentro de nuestro corazón y nos puede afectar a nosotros y a los demás. Obviamente que sí, frente a tantas injusticias, tantas crueldades, pues como diría Cantinflas, no es justo y pues da coraje, ¿no? Pero ese coraje transfórmalo desde el corazón de Jesús en una lucha no de todos contra todos, sino el reino de los cielos, dice Jesús, se construye con esfuerzo, y solamente los esforzados lo construirán, lo conquistarán. Entonces construye ahí en lo cotidiano, empezando ahí en casa, en tu pequeño entorno, porque de repente a veces queremos cambiar el mundo a patadas y así no cambia el mundo. Los anarquistas así se autodefinen, no obedecen a nadie, ¿no? Pero sí viven en una sociedad. Entonces no podemos ser anarquistas del pensamiento o anarquistas del corazón o anarquistas en nuestra acción. Vivimos en una sociedad, en una familia, como le dijo una señora a su hijo, me dijo, aquí hay reglas, si vas a vivir en esta casa, pues aquí hay reglas, ¿no? Se llega a tal hora y se hacen algunos servicios en la casa y pues
Y si vivimos en sociedad, esto requiere que cada uno de nosotros tengamos bien claro también lo que dice Jesús, si vamos a vivir también como seguidores de Cristo, o conmigo o contra mí, para que se aclaren las cosas, ¿no? Y así pues ya no está esperando uno. Es como cuando le dice también una esposa a su marido, ¿no? ¿Quién soy yo para ti? Pues, se tienen que definir los caminos, dice Jesús. El camino, obviamente, pues cada uno lo elige, nada más que depende qué camino andas, pues no sé qué meta o a dónde quieras llegar, ¿no? Porque todo camino lleva a un lugar y en ese recorrido tú vas a ir consiguiendo ciertas cosas. Obviamente que en el camino del bien va a haber sacrificios, nada más que tienes que tener cuidado de que vas a tener que cruzar tormentas, zonas espinosas, escabrosas, subidas, bajadas, piedras, nada más que con que no salgas apedreado, pues ya con eso es suficiente, ¿no? No te quedes ahí, tienes que salir. Que la tormenta no te hunda, tú tienes que tirar todo lo que no sirva por la borda y regalarte a ti mismo, pues llegar a buen puerto. No importa cómo llegues, el atleta tiene que llegar a la meta, no importa a qué horas llegue, lo importante es llegar en el caso de Dios, ¿no? Que no salgas espinado porque te vas a enredar entre los abrojos de la vida y te detienes, a veces la derrota es tuya porque tú mismo te derrotas. Porque caminos hay, senderos hay, nada más que hay que buscar la unidad. Buscarla requiere esfuerzo cotidiano. Obviamente que en la otra parte que tú no puedas, pues está Dios. Tú nada más haces el esfuerzo y por eso también hay que confiar en la providencia de Dios. Dios va con nosotros, cuidando el mundo. Dios con su amor nos protege y nos cuida. Nada más tú pon tu mirada, como dice el Salmo, hacia donde está la meta, que es el Señor. Y lo otro, pues también disfruta del caminar, porque de repente hay paisajes hermosos, momentos difíciles, sí, pero no todo es malo también. Si aceptamos de Dios los bienes, dice el justo Job en el libro de Job en el Antiguo Testamento, ¿por qué no vamos a aceptar su ayuda en el momento de la prueba? Y la prueba pues la aceptamos como tal, pero se dice gracias por todo lo bueno, lo que me diste antes, para que me dé fuerza e impulso para subir la parte alta. Lo otro pues, como le decía yo a una abuelita que se quejaba y decía, ay padre, ¿por qué me pasa todo esto a mí? Le digo, bueno, cuando te iba bien no te quejabas, ¿no? Y solo a los muertos ya no les pasa nada. Y eso de que la gota que derramó el vaso, a veces es uno mismo el que se derrota, ¿no? No, pues depende qué traigas en tu corazón. Jesús contesta con amor, perdón y misericordia. Claro que le dolió, pero ahora, ya dice el libro de la sabiduría, dichosos los que murieron porque descansan en el Señor, sus buenas obras los acompañan. A los muertos ya no les sucede nada porque ya están descansando en Dios, pero hay que luchar y trabajar para llegar. Lo demás, pues mientras estamos vivos, pues ya amaneció, ya anocheció, cumple con tu jornada y dale gracias a Dios, pide perdón si te equivocaste y no pierdas el rumbo. Vamos a una pausa y luego regresamos. Ya estamos de regreso. Hay cosas que suceden en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra vida personal que nos ayudan a reflexionar. Unas nos retan mucho, como ahorita que estamos viviendo esto del coronavirus, el confinamiento, el problema económico, la crisis social, los problemas de revueltas sociales en Estados Unidos, en México. Pero eso de la gota que derramó el vaso, eso de que ya me tienes hasta el copete, dice otro dicho, ¿no? Más bien es que a veces traemos nuestro copete lleno de cosas, ¿no? La cabeza llena de cosas y por otro lado, como decíamos en el dicho con el que comenzamos la reflexión, pues hay gente que divide porque tiene una estrategia de pues, conquistar. Ahora sí, como en unas caricaturas, no sé si las llegaron a ver ustedes, que hizo Steven Spielberg, dos ratitas que querían conquistar el mundo. ¿Qué vamos a hacer esta noche, Pinky y Cerebro? Pues conquistar el mundo, ¿no? Pero esa conquista no va a ser con violencia, o no debe de ser con violencia. Algunos sí tienen su estrategia de acción y el demonio utiliza esta estrategia de acción con la división. Nosotros vamos a buscar la unidad. Claro que el que trabaja por la unidad va a sufrir mucho, como Jesús en la cruz.
El que trabaja con la estrategia de la división, pues también va a sufrir, porque tarde o temprano, dirá Jesús en otro texto, el que va con violencia obtiene violencia. El que espada comienza, espada muere. Y a veces no entendemos esta parte. Cuando Pedro iba a defender a Jesucristo en el huerto de Getsemaní porque llegaron a atacar a Jesús, lo defendió con la espada y le dijo: Jesús, guarda tu espada, si me vas a defender de otra manera, con tu vida de amor. El que avienta tierra para arriba le cae encima. El que es violento, tarde o temprano, la violencia da vueltas, ya sea a él o a su generación o a su familia. Uno se porta bien y de repente le va a uno mal, decía mi abuelita, pero pues es como la historia del justo, Cristo en la cruz, el justo Job. Y cuando nos preguntemos eso aquí en esta sociedad, porque luego se puede cansar uno y decir: yo ya me harté de hacer el bien, de ser el tonto de la casa, del barrio, del pueblo, o del tonto del trabajo, y ya, entonces, pum, la gota que derramó el vaso y pum, explota el asunto. No, tenemos que perseverar en el bien. Obviamente, pues sí, se sufre, se llora, pero al final, como dice San Francisco de Asís: Señor, hazme un instrumento de tu paz donde haya odio, yo lleve amor donde haya injuria, tu perdón, Señor, porque es amando como tú nos amas, es perdonando como tú nos perdonas. Sí, a veces no nos sale bien la vida, pero bueno, esta meta es un poco pesada para nosotros como humanos, pero Jesús nos da su gracia. Si uno, como diría Cantinflas, nos dan ganas da coraje, entonces nos dan ganas de ir pero pues, como dice don Ramón en la vecindad del Chavo, no te doy una nada más porque ahí viene doña Florinda y ya me voy corriendo, porque hay otro, siempre va a haber uno más fuerte que tú, uno más violento que tú, entonces ¿por qué te aprovechas del Chavo del 8? Del más débil. El Papa Francisco nos invita a que tengamos un corazón semejante a Jesús, un corazón misericordioso, compasivo, sí, aunque a veces suframos injusticias, ni modo, es el riesgo de vivir, pero en medio de este mundo que está ahorita un poco tenso, y el problema no es la gota que va a derramar el vaso, sino que ya el vaso estaba lleno pues de odio, rabia, rencor, cansancio. Hay 7 pecados capitales: orgullo, vanidad, soberbia, lujuria, pereza, gula, embriaguez, ira, envidia, chisme, difamación, mentira, avaricia, violencia. Bueno, pues vamos a calmarnos un poquito, ¿no? Cada uno revise su vida, a ver en qué cosa le toca cambiar, mejorar, para que cuando caiga una gota de bendición, pues no explotes, al contrario, pues una gota más en el mar infinito, pues no pasa nada. Una gota en la superficie de una laguna llena de paz, pues es una bendición, no pasa nada. O aunque tengas que encontrar y enfrentar adversidades, no pasa nada, porque tú en tu corazón tienes paz y amor. Claro, habrá que trabajar esa parte. Pidamos a Dios que bendiga, dijo el Papa Francisco, a los gobernantes del mundo para que tomen buenas decisiones. Pidamos a Dios, y yo pido a Dios, para que en tu casa tengas fortaleza y creatividad y resiliencia para enfrentar esta nueva etapa de la humanidad y educar a los niños en la resiliencia. No les des todo, porque pues en la vida no siempre se va a tener todo, entonces prepáralos, entrénalos. La educación en la resiliencia es muy importante. Y estar bien claros con nosotros mismos. El que no está conmigo está contra mí, dice Jesús. O sea, Jesús nos pone el camino del bien, ¿ya? Y ahí se definen los caminos, el que está en el mal o en el bien. Nosotros estamos en el bien, no somos perfectos, pero nadie nos pide perfección. Lo único, pues que le echemos ganas, nada más. Hasta los árboles, la naturaleza produce vida y sigue las leyes naturales que Dios le puso. Nosotros somos además hijos de Dios, claro. Lo triste es que a veces podemos escoger el mal, pero bueno, pues cada uno. Que Dios te bendiga. Vamos a una pausa y luego regresamos para despedir nuestro programa, y gracias por tu paciencia. Ya estamos de regreso para despedir este programa. Dios te bendiga, gracias por tu paciencia. Como te decía en el bloque anterior, pido a Dios que te bendiga, tu servidor y amigo Padre Chuy. Reflexiones para la vida. Aquí no queremos lastimarte, lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante. Un dicho y un versículo de la Biblia nos ayudan a dar el pasito que nos toca hoy, y cada uno ahí en su esfuerzo cotidiano, el mundo puede cambiar si cada uno cambia. No intentes cambiar a los otros, esa energía perdida. Tú esfuérzate en lo tuyo, apórtale una gotita de bendición a este mundo, a este mar que a veces es violento, a este mar que a veces está pacífico, pero pues que
de lo que de ti salga sea amor, misericordia y compasión. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias a nuestros amigos aquí del equipo de comunicación social de la Diócesis de Tehuantepec, a Esteban atrás de cámara. Hasta la próxima.